Bueno, buenos días, otra vez por acá con ustedes, la Tuti Motera. Hoy estoy acá, como les prometí, voy a hacer este video para compartirles a ustedes sobre la familia Martínez, dinastía de tradición en el Quindío, en la parte de la educación. Pero no quería contarles la historia yo directamente, sino quiero que sea directamente de la boca de ellas. Ellas son Judith Martínez Niño, Judicita, y Cielo Martínez Niño, Cielito o Yeyo, como la bauticé yo. Son mis tías, hermanitas de mi mamá, y son las fundadoras y dueñas del colegio campestre del que tanto les hablo. Entonces hoy ellas nos van a contar un poco de esa historia, de ese apellido Martínez en el Quindío. Bueno, tías, entonces yo sé por historias que he escuchado que la primera maestra en Armenia fue una familiar nuestra. Entonces, ¿quién fue? Cuéntenme quién fue. Ya fue Ernestina Aguado, la primera maestra de Armenia, tía de nuestra abuela materna. Ok. Esa es nuestra primera raíz de pedagogas. Desde ahí nace nuestra vocación, y a lo mejor de más atrás. Sí. Pero desde ahí conocemos nosotros. Esa es la historia que conocemos. Pero sé también, por todo lo que he escuchado de todas ustedes, que la vena de la docencia no solo es por el lado de las abuelitas, de la abuelita Lucy, sino que también es por el lado del abuelito Luis Martínez. Qué pena, pero nos equivocamos, porque Ernestina Aguado era tía de la abuela paterna. Ah, es del abuelito Luis, sí. Es de la abuela paterna, sí. De Concepción, Santa María. Santa María, sí, porque el abuelito era Luis Gonzaga Martínez Santa María, ¿no es cierto? Sí. Sí, Ernestina era por el lado paterno. Y el abuelito Luis se conoce con la abuelita Lucy, que es por la cual yo me llamo así, que les he contado varias veces. Y ellas también, la abuelita Lucy y Nenita, que es Edelmira Niño Nieto, la inspiradora del colegio, como les he contado, ellas también tienen la parte de la docencia, o sea, era por lado y lado. Ajá. Los abuelos maternos, o sea, Luis Felipe Niño, sí, y Elisa Álvarez, los padres de nuestra madre, Ana Lucía, pero a quien toda la vida se llamó Lucy, eran maestros, los dos fueron maestros. Entonces, y en cambio, por el lado de mi papá, las hermanas de mi papá, Libe, Anita y Judith, tuvieron el Colegio de la Santísima Trinidad, que funcionó muchos años en Calarcá y muchos años en Armenia. Ellas también fueron maestras. Antes de tener el colegio, Libe fue maestra oficial, del sector oficial, y trabajó en varias instituciones educativas del departamento del Quindío y de Risaralda. Sí. Entonces es por punta y punta, o sea, no solo por el Martínez, sino por el niño también, que son las abuelitas. Yo recuerdo, sí, aunque estaba las tías Judicita, pero la Judicita abuelita, yo estaba muy chiquita, y del colegio como tal escuché, pero yo creo que yo no lo alcancé a conocer, ese colegio de la Santísima Trinidad. ¿Hasta cuándo más o menos funcionó? Funcionó donde hoy está el éxito cristal, y ahí terminó pues como la etapa de manejada por Libe, sí, que era la rectora, pero al faltar ella, los hijos nietos, los nietos eran las nietas de Libe, hijas de Alberto Baena. Ellas continuaron con el colegio, en cabeza de Gladys, una de las nietas. No, Gladys Pérez es la nuera de Alberto, o sea, nuera de Libe. Entonces Alberto y Gladys sostuvieron el colegio, las niñas crecieron, se formaron en pedagogía y continuaron el colegio, y funcionó muchos años en la Castellana. Y el colegio funcionó hasta hace relativamente poco, máximo, creo que hasta hace por ahí 10 años funcionó. Bueno, entonces ahora esa parte que acabamos de escuchar es toda la parte como pues
de nuestros ancestros y para atrás, de la parte desde más allá de mi abuelito Luis, o sea, de mi bisabuela y tatarabuela viene la educación. Pero entonces ahora quiero saber la parte ya más cercana a mí, digamos, que son ustedes cuando deciden crear el colegio. Yo sé, en parte, y se los he comentado a todos en el canal, que mi abuelita, que para mí era mi abuelita porque yo no conocía a mi abuelita Lucy, ella era realmente era tía abuela mía y fue mi madrina de bautizo, Edelmira Niño Nieto, que le dijimos toda la vida nenita, ella las inspira. Entonces quiero saber y compartir esa historia, ¿cómo nace este amado colegio campestre? Esa Edelmira Niño Nieto, que la llamábamos nenita, que tú la llamas tía abuela, y sí, en realidad lo fue en esencia, fue 48 años maestra en el sector oficial la mayor parte de su tiempo y la otra en el Colegio de Los Ángeles de Alicia López. Y Judith, recién salida del convento, resuelve, a escondidas mías, porque yo trabajaba donde Alicia López, 17 años llevaba trabajando de Alicia López, y Judith salió del convento, trabajó en varios colegios de bachillerato y le dio jugar a la escuelita. Realmente fue, pero no me contó nada de sus proyectos, sino tu papá nos decía mucho de por qué nosotros trabajábamos para los demás y no hacíamos eso para ustedes. Él era el que más insistía. Ahí está metido él, como decíamos ayer o antier cuando le instalamos y inauguramos la exposición, de que él está muy vinculado, no solo por el amor con mi mamá, con la hermanita, sino en sí porque las adoraba y las amaba a ustedes. Y yo tenía mis raíces muy profundas, yo me hice maestra a los 15, 16 años donde Alicia López, entonces a mí no me pasaba por la mente salirme de allí, de allá. Ya me crié casi, cuando Judith ya con la idea le picó la puya de Héctor, y entonces empezó con Clarita a hacer vueltas para esa fundación. Bueno, ¿cómo nació? Esto nació con nosotros, la vocación nació con nosotros, sí, porque la llevamos en la sangre, por todo lo que acabamos de decir. Ajá. Entonces, por esa historia ancestral de pedagogos, sí, en nuestra familia. Mi mamá fue maestra hasta el día que se casó, y nenita pues toda la vida. Entonces, de niñas jugábamos mucho a la escuelita, y cuando mis hermanas no querían jugar conmigo, yo formaba las matas, y los alumnos eran... ¿Le dabas clases a las matas? Bueno, fuimos creciendo y estábamos cada una en un colegio privado diferente, pues trabajando. Sí. Sí, ya pues ejerciendo nuestra vocación, ya hicimos nuestra carrera pedagógica en la Universidad del Quindío, y empezamos a trabajar pues desde muy niñas, sí, antes de empezar la carrera. Y surgió en nosotros la idea de crear una escuela nueva, una escuela para la libertad y la felicidad, donde pudiéramos aplicar todo lo que de nenita aprendimos, porque como ella vivía con nosotros, con mi papá, mi mamá y los 9 hijos, sí, nosotros la veíamos ser maestra, fue ella la que alimentó esa semilla y esa vocación, claro, y empezamos a pensar que dicha una escuela donde pudiéramos aplicar y nos permitan aplicar una educación para la libertad y la felicidad. Con esa idea empezamos a pensar en el colegio. Que podían. Héctor Moncada, tu papá, nos impulsó muchísimo, nos animó, pero si ustedes lo tienen, todas son maestras, ¿por qué no hacerlo? Bueno, por ahí en los años 1975-76 empezamos las primeras manifestaciones, sí, empezamos a buscar porque queríamos un espacio para que pudiera haber esa libertad, un espacio libre, un contacto de los niños con la naturaleza, con los animalitos, con el agua, con los árboles frutales, y empezamos a buscar una finca. Entonces listo, me están contando todo eso, qué chévere, y entonces ya cuando se deciden y empiezan a buscar en el 75, 76, encuentran
algo para alquilar. Sí, fue cuando empezamos a pensar que debería ser en un espacio libre, en una finca. Pues nosotros somos una familia muy modesta, la verdad muy pobres, 9 hijos, mi papá un empleado oficial, mi mamá ama de casa, Nenita nos ayudaba, pero pues ni casa propia teníamos. Era cuando papacito decía, pero mijita, ¿en qué están pensando? No va a morir con el sueño de una casa propia y ustedes ya están pensando en abrir un colegio en una finca. ¿De dónde la van a sacar? ¿De dónde? Fue cuando empezamos a buscar y tu mamá, Alicia, sí. Era quien nos acompañaba, era la que tenía carrito, un Renaultcito rojo, un Renaultcito 4, sí. Y ella fue quien nos acompañó en las primeras vueltas en las afueras de Armenia, buscando ese espacio, y encontramos el de la avenida LD, kilómetro 1.2, donde hoy funciona Mi Pequeño Mundo. Ajá, sí. Y su dueña, doña Carmen Julia Zuluaga, fue quien nos alquiló la finca entera, pero nos cerró un cuarto de cuadra para que montáramos allí nuestro preescolar. Yo me acuerdo, porque yo estudié ahí mucho. Fuiste fundadora, yo fui de fundadora, 2 años. De 2 años, ahí sí. De las primeras estudiantes. El que iba a estudiar era mi hermano y terminé yo también. Entonces yo fui ahí, yo me acuerdo. Y ya de ahí arranca el preescolar, Nenita, era solo preescolar. Bueno, tías, entonces sigamos. Ya ahí entonces en la finca que consiguieron empieza el preescolar Nenita, en el 77, ¿no es cierto? 177, sí. Ahí funcionamos como preescolar varios años, jardineras Judy y yo, Clarita como secretaria. Posteriormente fuimos avanzando en los grados de primaria hasta quinto, y la primera promoción salió en 1985, entre ellas tú. Sí, eran 10 estudiantes que salían para su bachillerato en otras partes, y ahí completamos la primaria. Ya luego avanzamos en la misma forma con bachillerato. ¿Y cuándo cambiamos el nombre? Y le cambiamos el nombre. Ya con primaria, ahí lo cambian a Edelmira, Colegio Campestre Edelmira Niño Nieto. Claro, porque ya con bachillerato el Nenita como que no fue. Primaria se cambió. Desde primaria. Los niños ya no querían estudiar en el colegio Nenita. Ah, claro. Los hombres. Entonces le cambiamos el Nenita por el nombre de... Ya no el apodo, sino el nombre de ella. Y el nombre de ella, hasta el año pasado funcionó así con ese nombre, Edelmira Niño Nieto, pero resulta que nadie grababa bien ese nombre, Edelmira Niño, Edelmira Nieto. Entonces definimos, cambiamos desde el año pasado, nos llamamos Colegio Campestre de Armenia. De Armenia, simplemente, Pero los niños, seguimos dando a conocer el nombre de Nenita, la esencia de Nenita, la que fue en nosotros, y no solo de Nenita, sino de todo lo que quedó de nuestros ancestros. Todo lo que hemos hablado ahorita. Y entonces, pero los niños conocen la historia de Nenita. A ellos sí, hay un libro con la historia de ella, ¿no? Y en la biblioteca tenemos varios para que ellos la conozcan. Y cuando nos venimos para acá, para esta sede que era en la parte pues de adentro, los padres de familia empiezan a pedir, a solicitar que nos ampliáramos los niños también, porque les daba muy duro irse del colegio a otro para el bachillerato. Entonces hicimos lo mismo, cada año ampliamos un grado de bachillerato. Para acá, en el 85, que fue la primera promoción de primaria, se compró esta finca. Tuvimos la oportunidad de comprar esta finca, y por ahí en el 86-87 se construyó el primer salón de preescolar. Como yo ya vivía acá con mi esposo, con Carlos Montoya, entonces me construyeron el primer salón de preescolar, al año siguiente el segundo y al otro el tercero. En el 89 se trasladó la primaria. En el 89
se trasladó toda la primaria para acá. Ok. Se construyeron los salones de primaria y ya se trasladaron. O sea que ya en el 89 estaban aquí del todo, ya la sede anterior ya se entrega, sí, y siguen aquí ustedes ya en propiedad. Porque cuando empezamos con un gradito de preescolar acá, todos con los tres, allá seguía primaria. La primaria, ok. Había un caminito por el sendero, sí, y un puente que lo llamamos el del Ángel de la Guarda, porque era un puente parecido al de la estampa del Ángel de la Guarda, y los niños se trasladaban de allá para acá y íbamos de aquí para allá, pero en el 89 ya quedó toda la primaria acá y empezamos a pensar en el bachillerato. Más o menos en el 95, 96 empieza el bachillerato. Hicimos otro tanto, un año, sexto, cada año un grado, un gradito, hasta que en el 2002 salió la primera promoción. De 11 ya. En este momento, ¿cuántas promociones llevamos? Estamos cumpliendo 20 años. O sea, sale este año la promoción número 20. No, sí, estamos cumpliendo 20 años, porque en el 2002 salió la primera, en el 2022, claro. Entonces estamos cumpliendo 20 años. 20 años. De la primera promoción. Y estamos cumpliendo 45, ¿no? Y 45 de fundado, más o menos unos 500 estudiantes han salido graduados del Colegio Campestre. Hartos. Más o menos. Sí. Y más de 1000 niños, niñas y adolescentes han pasado por nuestras aulas. Claro. Pero muy bueno saber, por ejemplo, que los fundadores fueron 26 que se completaron durante el año. Los primeros 26. En este momento tenemos 480, 500. Qué súper. Bueno, esa es como la historia de la fundación del colegio. De la fundación del colegio. Lo que es totalmente académico. Otra es la historia, lo que vivieron ustedes emocionalmente y con familia y con todo, de realmente conseguir el lugar, el paso a paso, y los ángeles que se han presentado en el camino, sí, los inconvenientes y las cosas hemos superado. Esa es otra historia. Esa es otra historia que la tenemos que contar, en algún momento la compartiremos también. Bueno, entonces así terminamos más o menos parte de esta historia, de contarles a ustedes y compartirles un poquito de la historia del apellido Martínez, de esta historia en la parte de la educación, que es desde mucho más atrás de mis abuelos. A mis tías les agradezco en el alma que me hayan acompañado y me hayan acolitado aquí a hacer este video para ustedes. Y nada, súper orgullosa, como siempre se los he dicho, de pertenecer a estas dos familias tan amadas y tan conocidas y significativas en el Quindío y en Armenia. Entonces, un abrazo muy grande, unas gracias infinitas, y pues ahí les voy a compartir toda esa historia. Gracias a ti, Lucerito, porque así es una forma de que la sociedad conozca pues estos pinitos educativos. Y un poquito más de esos detalles que no todo el mundo conoce, por más que pasan y saben del colegio, pero no saben muchos de esos detalles de lo que es la familia Martínez en el medio de la educación. Un abrazo. Yo también te doy las gracias por la valoración que haces de la familia y del Colegio Campestre. Ay, bueno, los quiero mucho y pues nada, por ahí les estaré compartiendo entonces. Bueno, chao.